Buenos días, alumnos, alumnas. Bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía parlamentaria. Iniciamos esta semana con el repaso de lo que dimos la semana pasada del tema que habíamos compartido con ustedes de anteposición de círculos y elipses, ¿sí? El tema que hoy vamos a estudiar va a ser la superposición, pero para acordarnos un poquitito, vamos a hacer un repaso, ¿sí?, de la anteposición, que habíamos dicho que anteponer significa poner delante de ganchos iniciales los círculos y las elipses. Y acá vamos a ver con la camarita, que es aplicable al ganchito L, ¿sí? Al ganchito L, la anteposición. Recuerdan que habíamos visto que era para los rasgos rectos y también para los rasgos curvos, ¿sí? Cuando se anteponía el circulito al ganchito, tenía que verse, ¿recuerdan? Se tiene que ver. Cuando tenemos anteposición, no se tapa el circulito, el ganchito, ¿sí? Hacemos primero el circulito y después el ganchito. Y cuando teníamos ganchito inicial R, era solamente para los rasgos curvos, ¿sí? Eso en cuanto al circulito pequeño. Y habíamos visto también que cuando teníamos los signos más grandes, como el círculo mayor y la elipse pequeña y la elipse mayor, el círculo y la elipse quedaban fuera del rasgo, ¿sí? Quedaban fuera del rasgo recto, del rasgo curvo. De esta forma, habíamos visto ejemplos, ¿sí? Las posiciones de cada una de las palabras, y hoy lo que vamos a ver es la superposición de círculos y elipses. Y en este caso, lo que tenemos es que, como su nombre lo indica, superponer, ¿sí?, el circulito al ganchito. Y va a quedar, como vemos acá en estos ejemplos, se utiliza solamente en los rasgos rectos, ¿sí? Porque si recuerdan que para la anteposición usábamos los rasgos curvos, bueno, para la superposición vamos a usar solamente rasgos rectos. Y superposición tenemos superposición inicial y superposición medial. Vamos a ir viendo en la pantalla que cuando un circulito, un círculo máximo o una elipse se anteponen a un rasgo recto, ¿qué pasa con el ganchito inicial R? Desaparece, ¿sí? El circulito o el círculo o la elipse quedan en el lugar del ganchito R, entonces queda invisible el ganchito, pero de igual forma tiene valor, ¿sí? Como leemos después, un poquitito más abajo, que se aplica solamente a los rasgos rectos y consiste en trazar el círculo pequeño o circulito del mismo lado del ganchito inicial R. Ustedes recuerdan que cuando dimos ganchito inicial R, el ganchito iba a ver, ¿alguien se acuerda en qué posición iba el ganchito en los rasgos rectos? Izquierda. A la izquierda, muy bien. Y cuando dimos círculo, circulito, cuando dimos elipse, cuando dimos círculo mayor, ¿de qué lado iba nuestro círculo, nuestro circulito? Siempre a la derecha. Bueno, en este caso lo que hacemos es que superponemos tanto el circulito, el círculo o las elipses del mismo lado que el ganchito R.
Y nos va a quedar así como vemos, ¿sí?, en esta representación gráfica del lado izquierdo, o sea, del lado en que va el ganchito R, ¿ven? Y como es solamente para rasgos rectos, ahí vemos en estos ejemplos, en los rectos finos, en los oblicuos verticales finos, en los rectos oblicuos y verticales gruesos, en los horizontales finos, horizontales gruesos, y también en el rasgo R, que es de abajo hacia arriba. ¿Sí? Recuerdan que en los horizontales y en el R el circulito iba arriba, y en el R iba también del lado de arriba al inicio. Entonces, ahora nos va a quedar de esta forma, a la inversa. Vamos a ir viendo con los ejemplos y se van a dar cuenta mejor. Fíjense que tenemos palabras que ya nosotros conocemos, que se escriben sin ganchito R, y al lado tenemos palabras con ganchito R. Vemos en el primer ejemplo cita en segunda posición, porque la vocal la indica la I, que es la que acompaña al circulito. Entonces cita, el circulito va a la derecha. Y en citar, que tenemos el ganchito inicial R, por más que suene al final, es un ganchito inicial. Entonces, citar, vamos a escribir de esta forma, del lado de la izquierda. Vamos a ir haciendo, ¿sí?, los ejemplos. Así ustedes ven cómo trazamos. Cita, entonces hacemos en segunda posición, y citar, como tenemos el ganchito R, que es inicial al rasgo, lo vamos a hacer del lado de la izquierda. Simplemente cambia de posición. Cita a la derecha, citar a la izquierda. Cambia de lado, ¿sí? Vamos a ver con los otros ejemplos. Sigue, ¿sí? El circulito en sigue es arriba. Y en seguir, ¿cómo va a estar? Abajo. La posición no varía. La posición sigue siendo la misma en segunda. En segunda. ¿Qué es lo que pasa acá? También tengo el ganchito inicial R. ¿Ven? En el otro ejemplo, ceja y cejar. ¿Sí? Siempre estamos con el circulito en estos ejemplos. Entonces, ceja en segunda a la derecha, rasgo grueso, y cejar va a ir a la izquierda. ¿Ven? ¿Ven cómo queda? Ceja y cejar. ¿Sí? Saco y sacar. Saco, voy a hacer en primera posición por la vocal A, arriba del renglón, saco, y sacar va a quedar del lado de abajo. El circulito me queda abajo. Bien, vamos a seguir con los ejemplos. Esta regla es aplicable, como les decíamos, tanto para circulito, para círculo mayor, y también para la elipse pequeña y la elipse mayor. Y en este caso, vamos a respetar las reglas que habíamos estudiado, que es la primera vocal que acompaña al círculo, es la que marca posición cuando estamos con circulito o círculo mayor. En cambio, para las elipses, la elipse pequeña, ustedes ya saben que siempre empieza con la vocal E, y la que marca posición es la segunda vocal. Y cuando tenemos la elipse mayor, la que marca posición es la primera vocal, ¿sí? Eso acá no cambia. Entonces tengan en cuenta.
Vemos cera y cerrar, cera y cerrar. ¿Sí? Entonces, cera va a ir arriba, en segunda, y cerrar va a ir abajo. Es como que yo tengo, fíjense que yo, dar, acá tengo sonido suave, en realidad suena como sonido fuerte, cerrar. Es como que yo tengo orar, yo hago así. ¿No es cierto? ¿Y qué hago? El circulito se cierra, se cierra, se superpone al ganchito, ¿sí? Y entonces yo sé que cuando tengo del lado opuesto al que la regla me indica que va, entonces quiere decir que tengo un ganchito ere en esa palabra. ¿Sí? Entonces, cera y cerrar en segunda posición. Acá tenemos un ejemplo que tiene dos eses. Sucede y suceder. ¿Ven? Sucede en tercera posición y suceder va del otro lado. También se mantiene la posición en tercera. ¿Sí? Estudia, vemos que acá ya tiene una elipse. Estudia y estudiar. Nosotros ya escribimos estas palabras en nuestras actividades. La palabra estudia. Ahora vamos a poder escribir estudiar. Fíjense que en estudia mantiene la posición en tercera posición porque la palabra siempre comienza con E, como les decía, y escribimos estudia en tercera y escribimos, trazamos la vocal final porque es un solo rasgo, es un estenograma de un solo rasgo. Entonces trazamos la vocal final, estudia y estudiar, vamos a hacerla del lado contrario, también en tercera posición. Acá dice estudiar. ¿Sí? Tenemos otros ejemplos. Seguimos con el siguiente ejemplo, estruja, que es una elipse mayor. ¿Qué pasa cuando es elipse mayor? Me marca, ¿cuál es el que me marca la posición? La primer vocal, ¿sí? Eso en cuanto a la elipse mayor. Y cuando vamos a hacer estrujar, lo hacemos del lado contrario. Hacemos primero estruja, en segunda posición, y lo mismo para estrujar. Superponemos al rasgo jar, estrujar, ¿sí? Estrujar. Y después volvemos a tener otro ejemplo, estira, estira, ahí tenemos una elipse pequeña, en segunda posición. Estira lo hacemos. En la elipse va a la izquierda, y ahí en estirar, hacemos del lado contrario, ¿sí? Ahí faltó la R, estirar, superponemos estirar, al rasgorar. Tenemos sitio y sitiar. Son los distintos ejemplos de superposición al ganchito R. Que es un cuadro comparativo el que estamos viendo de cuando dimos circulito, cuando dimos elipse pequeña, elipse mayor. ¿Sí? Para que ustedes vean cuando se superpone cómo va, ¿sí? Tenemos estira, estirar, sitio, sitiar, estrecho, ahí tenemos otra elipse mayor, ¿sí? Estrecho, hacemos en segunda, y cuando hacemos después al lado estrechar, hacemos del lado contrario, ¿sí? Char, hacemos char y superponemos estre.
Después tenemos estrago en segunda posición. ¿Por qué? Porque es una elipse mayor. Estrago. Y cuando superponemos, hacemos estragar de la siguiente manera. Abajo. Es como que hacemos dar. Extra le superponemos en segunda posición. Y ahí tenemos subsiste. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos dos S. S vocal, S vocal, S. Obviamos la B y hacemos subsiste en segunda. Mantenemos la posición subsiste y al lado subsistir, al lado contrario. Al lado contrario, es como que hacemos tir y le hacemos subsistir. Le superponemos. Subsistir, estriba, estriba en segunda posición. Hacemos la elipse con la regla como corresponde a la elipse mayor en los rasgos oblicuos. Y al lado hacemos estribar. ¿Vieron que la elipse cambia de lado? Estribar, porque está superponiendo el rasgo bar. Suscita y suscitar. Volvemos a tener una elipse mayor, suscita y suscitar. Lo mismo para sube y subir. Sube es una elipse pequeña, un círculo pequeño, sube. En tercera. Y subir, ¿cómo hacemos? Del lado contrario del circulito, ¿sí? Hacemos vir en tercera y le superponemos subir. Porque ¿quién me marca la posición ahí? El circulito sub. Ahora hacemos cede y ceder. Cede y ceder. ¿Vieron? Y supo, hacemos supo, un circulito en tercera posición, y sopor, hacemos de la siguiente manera, superponemos, y el circulito lo hacemos a la izquierda. Mira, este es el cuadro comparativo que estuvimos viendo. Sí. Con las distintas palabras de cuando hacemos con circulito, con elipse, círculo mayor, elipse mayor, y cuando se superpone al ganchito inicial R, ya sea el circulito, el círculo mayor, la elipse pequeña o la elipse. Así es. ¿De qué manera se superpone? Con ese cuadrito nosotros nos damos cuenta, ¿sí?, de la diferencia que hay, de cómo nosotros ya sabíamos escribir de una forma cuando iba el circulito, el círculo, la elipse a la derecha, y ahora tenemos que hacerla del otro lado, a la izquierda. Entonces podemos decir que la superposición al ganchito inicial R, ¿qué pasa? Se aplica solo a los rasgos rectos, porque para los rasgos curvos, en el ganchito inicial R ya tenemos la anteposición, ¿sí? Y como decíamos anteriormente, se traza tanto el circulito, círculos y elipse del mismo lado en que se traza el ganchito inicial R. Por eso la palabra, ustedes acuérdense, superpone o pone encima de esos ganchitos y sigue teniendo valor, pero queda como invisible en su forma, porque nosotros no vemos el ganchito, no vemos. Lo que vemos es el circulito. Fíjense en esta representación gráfica, se puede ver con puntos suspensivos cómo nosotros ponemos en el lugar del ganchito el círculo, ¿ven? De esta forma también podemos poner el círculo mayor, la elipse,
¿sí? Cuando tengamos palabras que tengan ganchito inicial R. ¿Estamos? Y vemos que la posición, fíjense en este ejemplo, sobra. Tenemos, separamos en sílaba, sobra. Tenemos dos sílabas. So es el circulito y la O va a ser siempre la que me indica posición. Eso no cambia. Recuerdan que cuando dimos circulitos era de esta forma. Esto no varía. Y bra es el rasgo con ganchito inicial R. Fíjense que ahí tenemos una sílaba mixta doble. Tenemos dos consonantes y una vocal. Entonces, ¿qué pasa? Voy a superponer el circulito al ganchito y entonces me va a quedar a la izquierda, en tercera posición y a la izquierda. ¿Sí? Lo mismo va a pasar cuando tengamos los casos de círculos y elipse pequeña y elipse mayor. Ahí en ese ejemplo de sobra, si ustedes hacen el circulito a la derecha, ¿qué palabra va a ser? Si ustedes hacen el circulito a la derecha, con ese mismo rasgo, ¿qué palabra se forma? ¿Alguno lo quiere decir? Sobrar. No. No. Soba. Sube. Sube. Claro, Muy muy bien. bien. Sube. Muy bien. Fíjense que Bien, sobra. sube. ¿Vieron cómo cambia? ¿Vieron cómo cambia cuando hacemos el circulito de un lado y del otro? Sube. Bien. ¿Ahí se dieron cuenta? Acá no Sí. tiene y acá sí tiene R. Laura y Carol, que se escribe sube. Y del otro lado va a decir sobra. ¿Por qué? Porque ahí está la R, está el circulito se superpone al ganchito R, no se ve el ganchito R. ¿Por qué? Fíjense. Porque se superpone, como que está escondido. Pero yo tengo que saber que ahí dice sobra, porque el circulito a la izquierda me indica eso, ¿sí? Fíjense que ahí también puede decir sobre. También. Sobre. ¿Y cómo voy a saber si es sobra o si es sobre? En el contexto de la oración. Exactamente, Laura. Muy Sobre. bien. De acuerdo Sobre también. De acuerdo a lo que ustedes vienen escribiendo, se van a dar cuenta al traducir si es sobra o si es sobre. Muy bien. Seguimos entonces. Para estudiar los diversos casos en que debe usarse la superposición, es indispensable conocer muy bien todo lo relacionado con círculos, elipses y ganchos. Solo de esta forma podremos seguir con éxito el estudio sin tener errores, ya que estos signos cambian de valor según estén superpuestos o no. Esto es lo que le decíamos anteriormente. Nosotros tenemos que saber bien que el círculo, el circulito, las elipses van a la derecha cuando van sin R, cuando van sin ganchito. Por ejemplo, dice acá, algunos ejemplos pueden ser, como vimos anteriormente en la palabra sube, el circulito va a la derecha, pero si se lo traza a la izquierda dirá subir, es lo que veíamos recién. Fíjense que también puede ser subir, puede ser sobra, puede ser sobre y puede ser subir, puede decir en este ejemplo que dimos. Acá puede decir también subir. Y acá vemos en la pantalla, fíjense cómo tenemos el ganchito en el rasgo B larga, cómo tenemos el ganchito a la izquierda, ¿sí? La B larga, tenemos una o dos vocales, pueden ser, y la R, y lo hacemos a la izquierda. En el rasgo siguiente tenemos el ganchito hacia abajo, en el rasgo grueso, horizontal, gage, gigo, gu, ¿recuerdan? Bueno, entonces el ganchito en este rasgo horizontal grueso va abajo. En el rasgo D y con ganchito inicial R va a la izquierda
Y en la R, fíjense cómo va abajo. R vocal, R. En cualquiera de estos rasgos puede haber una o dos vocales. Y yo voy a usar después, cuando tenga que superponer, o sea, dibujar el circulito dentro del ganchito, fíjense cómo nos va a quedar. Saber, por ejemplo, en primera posición y tapa, ¿ven? Tapa el ganchito. Saber. En el segundo ejemplo, cegar, fíjense que esa palabra, cegar, que si ustedes lo buscan, después puede ser con S, que tiene un significado, y si yo lo escribo con C, tiene otro significado. Entonces es importantísimo, como siempre les decimos, que ustedes, cuando duden de cómo se escribe tal o cual palabra, recurran al diccionario, bueno, en este caso ya a Google, a la RAE. Entonces se van a dar cuenta de cómo se escribe. En ceder tenemos en segunda posición el circulito que tapa el ganchito. Y cerrar, vemos ahí también que tenemos el circulito tapando el ganchito inicial R. Y vemos acá otros ejemplos, cebo y cebra. Cebo, susurrar también va con superposición, Laura, sí. Susurrar también va con anteposición. Ahí tenés círculo mayor. Tenemos ahí como ejemplo, después lo vamos a ver. Cebo, entonces en segunda posición, toca el renglón del lado de la derecha, y cebra también en segunda posición, y el circulito va a la izquierda, ¿sí? Soga tenemos en tercera posición por la vocal O, debajo del renglón y arriba. En cambio, suegro, fíjense, ahí tenemos dos vocales. Dos vocales. Es como que yo escribo sugro nada más. Sugro. Cuando haga la traducción voy a poner lo que corresponde en el contexto. Suegro. Entonces, ese circulito para abajo a mí me indica que ese estenograma tiene ganchito inicial R. Y vemos otros ejemplos, un poquito más abajo. En seda y ceder, ¿ven? Seda en segunda posición y ceder va del lado izquierdo. Fíjense que es importante, como les decía, saber que, por ejemplo, ceder, cuando tengo que hacer la traducción, va con C, que yo tengo que ver que, y no escribir con S, porque si no va a contar como error. ¿Entienden? Bueno, y acá tenemos ejemplos de palabras también con circulito, con círculo mayor y con elipses, pequeña y elipse mayor. ¿Ven? Vamos a ir haciendo mientras la profe Ani va leyendo. Tiene una primera palabra que es sidra. Sidra. Y si yo escribo del otro lado del circulito va a decir cede. Entonces ahora del lado izquierdo, que estoy anteponiendo a mi ganchito, el circulito dice sidra. ¿Sí? Ciprés también en segunda posición. Y lo hago así, ciprés. Fíjense ahí que el circulito final va a la derecha, ¿sí? Tranquilamente va en el lugar Que corresponde, ¿sí? Como circulito final, ciprés. Después tenemos superficial. Miren cómo hacemos superficial. Que si ustedes lo hacen así, superficial, no está mal, ¿eh? También lo pueden hacer.
Lo correcto es hacerlo así, pero si ustedes le hacen como un escape y ahí hacen el rasgo vocal L, no está mal, ¿sí? Super, fíjense cómo queda Superpuesto. superpuesto. Queda superpuesto. Su queda superpuesto a per. Superponer. Superponer. Super o ner. Ahí tienen dos P. En tercera. Que super, la palabra super solita va a ir con una sola P. Va a ser como más cortita. Super. Después tenemos sabroso. Y hago sabro. So, con un escape porque termina con circulito vocal. Escape fino. Vocal. Escape fino, sabroso. Y ahí tengo sobornar. Sobornar, hago sobornar. Cedrón, hago cedro. Cedrón, termina con el circulito N, cedrón. Son los distintos ejemplos de cómo se superpone. En este caso son todos circulitos. Cederme, hago cederme. Secreto, también en segunda posición hago secreto. Y acá viene sastre, donde tenemos un círculo mayor. Sastre, entonces hago mi círculo mayor en primera, ¿sí? 3. En primera, porque siempre me marca posición el círculo. Sastre, susurrar, que es la palabra que decían hoy, que también se escribe de la misma manera que cerrar, susurrar, en tercera posición. Y acá tenemos extractar. Ese es un círculo, una elipse mayor, que va a ir en segunda posición, y hago extractar. Ahí, en esta fluir, esta es una elipse pequeña, por lo tanto va a ir en segunda, en primera, esta, tuir. Está escondido el rasgo tir. ¿En dónde? En la elipse. Estirarse. Es lo mismo que estirar, nada más que en este caso, estirarse termina con un circulito con escape. Estirarse, me marca posición, ¿quién? La I. Estirarse. Sobrar. En tercera posición hago sobra y termina con el ganchito final R. Sobrar. En tercera posición. Fíjense cómo tenemos cedrón, la del ejemplo cedrón con ganchito N, y tenemos que saber que va a la izquierda. Y acá tenemos el ganchito R que va a la derecha en los rasgos rectos, ¿recuerdan? ¿Sí? El ganchito final. Ganchito final. Sobra y sobrar. Subsistir, hacemos subsistir en tercera posición. También subsistir termina con un ganchito final. Subsistir. Cítrico. En segunda, hacemos cítrico. En ninguno de estos casos se ve el ganchito. No se tiene que ver el ganchito porque va superpuesto. Círculo, circulito, elipse, pequeña o mayor. Sacrificio,
En primera posición. Y termina con dos vocales, entonces hago un glosado. Sacrificio. ¿Van entendiendo? Acuérdense que cuando tenemos S y dos vocales, engrosamos el escape final, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Muy bien. Seguimos entonces. Así como tenemos la superposición inicial, que en todos estos ejemplos en los que ya vimos, también tenemos la superposición medial, ¿sí? ¿Cómo vamos a trazarla? Por ejemplo, en la palabra juzga. Sabemos que en la palabra juzga, el circulito se traza en el vértice exterior. Fíjense que tenemos juzga, tenemos dos rasgos rectos. Entonces, el circulito queda en el vértice exterior. Y ahora tenemos la palabra juzgar. ¿Y qué va a pasar? El circulito va a quedar sobre el ganchito, va a quedar como adentro, y lo vamos a hacer de esta forma. La posición se mantiene, hacemos el circulito, ¿sí?, dentro del ganchito y viene el rasgo. Es como que, por ejemplo, yo tengo gar, yo tengo acá gar, ¿ven? Gar. Y acá tengo el rasgo Q. ¿Qué es lo que hace este ganchito inicial? Lo que hace ahora es tapar también en una palabra cuando tenemos justamente el ganchito R, ¿sí? Entonces lo tapamos, ¿sí? Lo tapamos y va de este lado, del lado en que va el ganchito. Se superpone el circulito al ganchito. Lo tapamos, ¿sí? No lo vemos, no lo vemos al ganchito R acá, no lo vemos. ¿Ven? Es como que lo tapamos, ¿sí? Lo mismo que en la superposición inicial, nada más que en este caso tenemos en el medio del estenograma, ¿sí? Se nos presenta en este caso un circulito. Entonces hacemos de esta manera. En la explicación anterior era superposición inicial, ¿sí? Ahora nos encontramos con la superposición medial, ¿sí? Y acá tenemos juzgar, tenemos pesca. Seguimos haciendo la demostración comparativa para que ustedes vean que cuando es sin ganchito, cómo se escribe, y ahora con ganchito, cómo se superpone en el medio, ¿sí? Pesca, hacemos pesca y el circulito va del lado de afuera porque son dos rasgos rectos. Tengan en cuenta eso, según las reglas que habíamos dado. Y pescar hacemos de esta manera, ¿no? Del otro lado, ¿qué hacemos? Superponemos el ganchito medial al, el circulito medial al ganchito. Pescar. Fíjense que, como el ejemplo anterior en gar, acá tenemos car, lo tapamos con el circulito al ganchito, porque car, ustedes saben que es así, ¿sí? El ganchito R va para abajo en los rasgos horizontales, tanto en gar como en car. Entonces, ¿qué hacemos? Lo tapamos, lo superponemos, ¿sí? Y me va a quedar de esta forma, y el rasgo P, ¿sí? El rasgo P con el circulito dentro del ganchito R. Y vemos entonces, ustedes acuérdense de estos ejemplos de juzgar o de pescar. Pesca del lado de afuera, pescar del lado de adentro. Juzga del lado de afuera y juzgar del lado de adentro. Acuérdense de esos ejemplos y les va a salir después estas palabras como las que tenemos, que son un poquito más largas, pero ustedes la van a reconocer acordándose de esas dos palabras, de juzgar y de pescar. Cómo va el circulito en el medio, cómo
escondidito en el circulito. Lo que tienen que tener en cuenta también, noten que esto únicamente es para los rasgos rectos. Solamente para los rasgos rectos. Ustedes vieron que en ninguno de los ejemplos hay rasgos curvos. Y tenemos disipa, que se hace con el circulito del lado izquierdo, y disipar, ¿cómo voy a hacer? Del lado derecho. Atisba del lado izquierdo y atisbar del lado derecho. Estamos haciendo la superposición medial, ¿sí? Medial. Chispa, tenemos el circulito en el medio, chispa, y chispar tenemos circulito también en el medio, superpuesto. Chispear queda así. Sigo la misma regla del circulito en los rasgos rectos, lado de afuera, persigue, y perseguir voy a hacer del lado derecho, perseguir. ¿Se entiende? Esto para la superposición media. Estas palabras son fáciles de trazarlas. Ustedes tienen que ver nada más que quede, ¿sí?, tapadito, como les decíamos, el ganchito R. Cuando tenemos este tipo de palabras con ganchito R medial, ¿sí? Cuando ustedes vean y tienen que traducir, fíjense que si yo tengo los rasgos rectos sin ganchito R, entonces entre dos rasgos rectos siempre se acuerdan que el circulito quedaba del lado de afuera, en el vértice exterior. Entonces, mirando me voy a dar cuenta, por eso esta tabla comparativa es muy importante. Después van a tener en el aula como recurso para mirar y para poder ejercitarse, porque no basta solamente mirar, como siempre les decimos, ustedes tienen que practicar y leer sus rasgos, reconocerlos, ¿sí? Entonces van a encontrar esta tabla comparativa en el aula también, junto con todo lo que vamos subiendo. Y de paso aprovecho, ahora que me acuerdo que Mauro me había dicho que les comentara ya en la clase anterior de que tenemos, ustedes entran al aula y tenemos la nueva unidad que es la que fuimos dando de prefijos, de terminación ción. Entonces entren ahí a mirar las actividades y a mirar los recursos que estamos subiendo. La última actividad que subimos, la actividad número 32, así que también eso vayan practicando, vayan haciendo, y cualquier duda que tengan, nos preguntan tanto por el Zoom como en las clases presenciales, que para eso estamos, ¿sí? Entonces, practiquen por favor y lean sus rasgos, lean. Apresura, vamos a seguir con los ejemplos. Apresura y apresurar. Fíjense, hacemos la A con el ganchito inicial en la P, y acá queda del lado de afuera, ¿sí? Fíjense que la A acá no me forma gancho, sino que me queda el angulito en la unión de la vocal con el rasgo. Apresura, y apresurar voy a hacer de la misma forma, y rar, es como que tengo acá rar, ¿sí? ¿Y qué hago? Apre, me queda me queda el circulito del lado de adentro, ¿sí? Del lado de adentro tapando el ganchito R. Sí, Verónica, tenemos las notas esta semana. La profe Luz había tenido un inconveniente, por eso nos retrasamos, ¿sí? Tuvo un problema personal y la estábamos esperando, pero ya
esta semana sí o sí se sube el resultado del integrador. Quédense tranquilos. Seguimos con más ejemplos, entonces, con los ganchitos, con las superposiciones mediales. Fíjense, acá tenemos palabras ya. Lo bueno de esto es que podemos incorporar a nuestras actividades este tipo de palabras que encontramos, vamos a encontrar y que ya ahora vamos a saber cómo se escriben, Claro, cómo porque tenemos que hacer. en todo lo que nosotros le estamos dictando, ya sean oraciones, textos, nunca les dimos estas palabras. Entonces ustedes, cuando escriban algunas de ellas, ya se van a poner a pensar, ¿sí? Si es anteposición, si es posposición, superposición, perdón, porque después viene posposición. Entonces, como esto es nuevo, ya van a ir, a medida que hacen su rasgo, van a ir pensando, ¿sí? Y ya lo van a sacar. Seguimos entonces Bueno, con los ejemplos. Atascar. Ahí tenemos. Este es fino, ¿eh? Atascar. Atascar, porque si yo hago del lado contrario sería atasca. Eso también tienen que ir ustedes viendo, pensando. Proseguir. Siempre el circulito del lado derecho. Describir. Fíjense que en describir tenemos el ganchito, tenemos la superposición del ganchito R y también tenemos acá el ganchito inicial al rasgo B. Entonces, ¿qué hago? Voy a dibujar vir de esta forma, describir, ¿ven? Acá no va el ganchito final R. Acá tenemos ganchito inicial al rasgo B. Describir me va a quedar de esta forma. Discurso. Ahí termina con una vocal. Escape fino en segunda posición. Desgracia. Vieron que desgracia se escribe de la misma manera que discurso, nada más que ahí va que pasar. Tengo el rasgo grueso de gra. Y termina Discurso con y S y desgracia. dos vocales. Entonces el escape es Entonces grueso. el escape es un poquito más grueso que discurso. No se ve la diferencia ahí, pero ustedes ya saben cuando es fino, cuando es grueso. Discurso, desgracia, descartar. Descartar. Es lo mismo que describir. Van viendo descartar. Nada más que en este caso tengo tar. La terminación tar, que sería disgregar. ¿Vieron cómo hago acá disgregar? Disgregar. Es lo mismo que agregar, pero en este caso disgregar. Discriminar. Discriminar. Mi ganchito a la derecha. Discriminar. Sojuzgar. Sojuzgar. Despropósito. Ahí tengo dos P. Despropósito. Despertar. Desaprobar. En segunda posición.
desaprobar. Atosigar. Atosigar, prescribir. Prescribir. Ahí tengo tres, miren. Prescribir. Ganchito inicial, superposición y ganchito inicial nuevamente. Prescribir. Discrepar. Discrepar. Clausurar. Fíjense cómo se hace clausurar. Que si yo hago clausura, ¿dónde va a ir mi circulito? Ah, del lado de afuera, ¿sí? Clausura. Y si tengo clausura, lo hago del lado de adentro, superpongo. ¿Sí? Clausura. Apaciguar. En primera posición, apaciguar. Indiscreción. Indiscreción. Y ahí tengo una que tengo ahí de indiscreción. Terminación, ción. Terminación, ción. Muy bien. Indiscreción. Trasbordar. Trasbordar. Voy a hacer en primera, hago trasbordar. Despreciar. Fíjense que tenemos acá sílaba inversa, vocal, R. Entonces voy a hacerlo acá más grande, despreciar. Voy a hacer despreciar. El circulito va dentro del curvo. Cuando tengo un rasgo recto y un rasgo curvo, el circulito va dentro del curvo. Entonces esto me va a quedar acá en segunda posición. En segunda posición. Y de esta forma voy a escribir despreciar. ¿Sí? Muy bien, estos son ejemplos que nosotros les pedimos que practiquen, que escriban y que practiquen. Tanto Profe, ¿cómo era la palabra discrepar? Discrepar, ahora te la hago grande sí, como para que sí. ustedes vean bien. Discrepar, vamos a hacerlo. Hacer el discrepo y discrepar. Discrepo. Y vamos a hacer discrepar. Discrepo. Discrepo es así. Y discrepar. 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 Acá tengo discreto, por ejemplo. Discreto. Vamos a hacer discreto, ¿sí? Discrepo con P, discreto con Discrepo, se T. olvidó un rasgo. ¿Cómo? La palabra en discrepo. Le falta el rasgo cre. Ahí puso Discrepo. Ahí está. Ahí está. Muy bien, muy bien. Sí, Irma, muy bien. Discrepo. Acá tenemos discrepar y discreto, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo tengo secreto, por ejemplo, ¿cómo voy a hacer? Secreto. Voy a superponer el ganchito. Ahí dice secreto. Sí. ¿Ven? Entonces lo que hacemos es tapar el ganchito. Y lo vamos a utilizar solamente en rasgos rectos. Entonces, ustedes repasen, ¿sí? Todas estas palabritas que vimos hoy y practiquen, háganla varios renglones, hagan
5 o 6 renglones de cada palabra y vayan repitiendo en voz alta, que es la forma en que se les va a quedar, ¿sí? Es la forma en que tienen que practicar. Entonces, gracias Graciela por acompañarnos siempre. Sigan practicando y cualquier duda, para aquellos que no pueden estar mañana en la clase presencial, nos traen en Zoom en la próxima semana, así nosotros podemos ver cómo podemos ayudarlos. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Nos encontramos la próxima semana para los que están lejos y mañana los esperamos en el círculo a los demás. Muchas gracias, hasta mañana. Chao, chao. Mañana, profe.